Bien, los saludo con el gusto de poder estar con ustedes. Vamos a trabajar la asignatura Principios de Programación Lógica. Un servidor estará a cargo de la asignatura. Pues bien, brevemente me presento. Eh, Soy de estudios de licenciatura, ingeniero en computación. Tengo una misma maestría. Estudié un doctorado en enseñanza superior y pues un doctorado también relacionado con la tecnología y la educación. Y además de ya contar con ciertos diplomados, especialidades y cursos relacionados. Algunos de mis cartas credenciales que se van actualizando año con año. Solamente mencioné una, pero lo más importante es de que gracias a ustedes estaré dando esta primera asignatura. Bien, los contenidos que nos van a llevar durante este periodo que estaremos presentes son 6. Aquí los pueden ustedes encontrar: los principios básicos, algoritmos, lenguajes, resolución, atributos y procesamiento de los datos. Toda esta información que ustedes van a poder llevar junto con un servidor, pues bueno, va a tener como carácter integrar todos esos saberes que ustedes de alguna otra forma ya aplican. Pues bien, sin más, vámonos directamente a la parte del desarrollo de esta primer capítulo de la unidad. Bien, principios básicos para el análisis y resolución de problemas. Voy a trabajarlos de una forma muy ligera, ustedes se van a estar apoyando con los materiales desde la plataforma donde van a tener acceso, por lo que el detalle a grandes rasgos lo podremos consultar ahí. Posteriormente tendremos algunas actividades para el mismo. Entonces, hablar del marco conceptual de la programación lógica no es más que apegarnos a una estructura, a un método de detección y resolución de problemas. Así como la investigación científica se apega bajo un método para poder resolver y esas interrogantes que nos vamos generando en el día a día, para poder tener algunos descubrimientos, poder ir avanzando con la tecnología, pues también nosotros en la parte de la programación tenemos que ser metódicos para poder realizar bajo cierta estructura todo lo que conlleva la resolución de problemas. Por eso el principal objetivo de que nosotros podamos aprender a programar o aprender un lenguaje de programación va a ser utilizar la computadora como una herramienta que nos va a permitir hacer más rápido el procedimiento de una solución y así realizar los cálculos repetitivos en forma automática. Por lo que la resolución de un problema se va a poder dividir en fases. Y esas fases son como las que podemos tener ahí en el ejemplo, que es el análisis del problema, el diseño o desarrollo de algoritmos y la resolución del algoritmo en la computadora. Para esta primera parte del análisis del problema se va a requerir que sea definido y que sea comprendido claramente para que se pueda ser analizado con todo detalle. Ustedes ya saben que desde el punto de vista profesional, para cada vez que nos encomiendan una actividad, si no estamos bien empapados en el propósito de la resolución de la tarea que nos están dando, nos va a costar mucho trabajo poder resolver y dar la respuesta de manera certera. Estaremos dando aproximaciones y eso es lo que no se busca en un detalle de ese tipo. Por lo tanto, una vez que ya fue analizado el problema, se debe desarrollar ahora sí un algoritmo. Y ese algoritmo, pues, sabemos nosotros que es un procedimiento que vamos a ir siguiendo paso a paso para solucionar el problema dado. Si nos vamos desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de análisis, de resolución de problemas, se asemeja demasiado a una metodología que vamos a seguir. Esa metodología no es más que un esquema de actividades a desarrollar para que nosotros podamos tener bien claro cómo vamos a abordar el problema. Pero aquí en el área de la programación nosotros le podemos llamar ese desarrollo de algoritmo que nace básicamente posterior al análisis del problema. Nosotros en el análisis debemos de identificar aspectos muy elementales como cuál es la necesidad, para qué se quiere resolver y por qué se va a resolver y a quiénes se pretende impactar, elementos principales que vienen siendo formando parte de un marco conceptual
para lo que viene a darnos una solución a la medida. Por lo que, ¿cuáles van a ser las formas para poder resolver ese algoritmo? Pues a través de la computadora nos vamos a apoyar necesariamente de algún esquema de codificación algorítmico que pueda ser trasladado a algún lenguaje en especial. En este caso podríamos remontarnos a COBOL, a Pascal, al lenguaje C, C++, a Ada, a Fortran, a Java, no sé, a Python, a una gran cantidad de lenguajes de programación que nos van a permitir a nosotros, según la necesidad del contexto en el que estemos nosotros desarrollándonos, darnos una idea de lo que nosotros queremos resolver a la medida, ¿no? Por eso es necesario que cuando hablemos del análisis del problema, nos quede bien claro que el principal propósito del análisis de un problema va a ser ayudar a que ese programador sea capaz de entender la naturaleza de ese problema. El problema debe de estar perfectamente bien definido si se desea llegar a una solución satisfactoria, por lo que para definir bien el problema se va a requerir que las especificaciones de entrada y de salida sean descritas a detalle. ¿Sí? Ese análisis del problema debe de exigir una lectura previa del problema a fin de obtener una idea general de lo que se está solicitando. Por lo que una segunda lectura nos debe de servir para poder responder esas preguntas que nos estemos generando, como ¿qué información debe de proporcionar la resolución del problema? Es importante hacernos esta reflexión de qué datos son los que estamos obteniendo al momento o qué información es la que vamos a obtener cuando queramos resolver este problema. Y otro es la información necesaria para poderlo resolver. En este caso, los datos que nos van a permitir llegar a esa solución. Por lo tanto, la respuesta a la primera pregunta nos debe de indicar cuáles son esos resultados deseados o las salidas que se deben de considerar dentro del problema. Por lo que nosotros debemos de manejar muy bien que la segunda respuesta nos debe de indicar qué datos se van a proporcionar o las entradas del mismo problema. Por lo que aquí, cuando tenemos el análisis del problema, hay tres elementos muy importantes que no se les deben de olvidar, que debemos de abordar. La definición del problema, las especificaciones de entrada y las especificaciones de salida. Para lo que viene siendo cada uno de estos elementos, un ejemplo muy simple es, por ejemplo, leer el radio de una esfera y calcular el área superficial y el volumen. Pues bueno, entonces dentro de nuestra parte del análisis del problema, que es el primer elemento, debemos de nosotros de detectar cuál es el problema, cuáles son esas especificaciones de entrada y cuáles son esas especificaciones de salida para poderlo determinar, por lo que el análisis debe de consistir y resumirse en que para poder resolver este problema se necesita que conozcamos cuáles son las entradas, el valor del radio de la esfera y además las fórmulas matemáticas necesarias para calcular el área superficial y el volumen de la esfera. ¿Para qué? Para que la salida sea solamente las variables de área y de volumen, según este caso de ejemplo que hemos estado explicando. Ahora bien, ¿qué pasa con el diseño del algoritmo? Para el diseño del algoritmo, la computadora, esta no va a tener la capacidad de solucionar ese problema. Por lo tanto, debemos de darle o proporcionar los pasos sucesivos, las secuencias, o bien definirlos de manera finita. Un algoritmo debe de ser con esas características. Muchas veces los problemas de mayor complejidad se van a descomponer en diferentes microprogramas o subproblemas, donde se resuelven desde los más simples o se resuelven de una manera más simple, y estos a su vez en otros más. Para que esta técnica se pueda aplicar, pues debemos de tener cierta habilidad de cómo irlo seccionando, y esa se le llama una tecnología, un diseño, mejor dicho, top-down design, que es diseño descendente. Por lo tanto, los pasos diseñados en el primer esbozo de un algoritmo por lo regular son incompletos, y eso nos van a indicar solo unos pocos pasos que se tengan que hacer, por lo que de esta primera descripción, esto se puede ampliar en una descripción más a detalle, con más pasos específicos. Por lo tanto, a este proceso le podemos denominar nosotros ya un refinamiento del algoritmo. Por lo que es importante que conozcamos que las ventajas más importantes del diseño descendente
que comentamos es de que el problema se debe de comprender más fácilmente al dividirse en partes más simples denominadas módulos, donde las modificaciones en los módulos son más fáciles y la comprobación del problema se puede verificar directamente. Por lo que cuando hablemos de diseño de un algoritmo debemos de pensar en un tipo de diseño descendente, en un refinamiento de ese algoritmo posteriormente para que al final tengamos la herramienta o el conjunto de herramientas de programación que nos van a permitir hacer que ese algoritmo sea eficiente, y esas herramientas se pueden traducir a diagramas de flujo y o pseudocódigos. Por lo tanto, esa sería una de las fases importantes de un algoritmo. Con respecto a la resolución del problema, vamos a comentar previamente que para poder escribir un algoritmo de manera inicial, hay reglas que van a consistir en hacer una descripción paso a paso con un lenguaje natural, de algún lenguaje en específico, y ese conjunto de reglas nos van a permitir solucionar un problema algorítmico, y pues debe tener ciertas propiedades. Básicamente deben estar seguidas de alguna secuencia definida de pasos hasta que se obtenga un resultado coherente, y solo puede ejecutarse una operación a la vez. Bueno, y ahora sí, para poder cerrar este esquema que estamos observando de la resolución de problemas mediante la computadora, ya que se tiene el paso anterior, que es el diseño de un algoritmo, que ya esté completo y que ya esté representado gráficamente mediante una herramienta de programación, que ya sea un diagrama de flujo, un pseudocódigo, un diagrama NS. Bueno, se debe de pasar a una fase de resolución práctica del problema con una computadora. Y esto va a ser una fase en donde se va a descomponer en tres subfases. La primera es la codificación del algoritmo en un programa. La segunda sería la ejecución de ese programa, y posteriormente tenemos que comprobar que ese programa esté funcionando. Por lo que, si se dan cuenta, he mencionado que para la resolución del problema desde una computadora también son tres elementos que van a estar ahí, y los cuales es la codificación del programa, esa ejecución del programa y la comprobación del mismo programa. La codificación va a ser la utilización de algún medio a través de la computadora que nos permita diseñar ese algoritmo, que al momento de que nosotros ya no lo sigamos de manera manual, sino de manera sistematizada, veamos que resuelve el problema planteado, y verificándolo a través de esa comprobación. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a poder hablar de forma general qué es el marco conceptual de la programación lógica, que claro que de aquí nos podemos seguir con representaciones de los algoritmos, etcétera, que veremos más adelante. Pues bueno, vamos a abordar entonces el concepto de qué es un problema. Bueno, aquí tenemos lo principal, en resumen. Un problema es un escenario en el que se busca alcanzar un objetivo empleando medios y estrategias, y se va a caracterizar por tener un estado inicial, un objetivo, una meta o estado al que se espera llegar, así como un grupo de recursos de los que se puede disponer para resolverlo. También un dominio, que se refiere a ese grupo de conocimientos de quien lo va a resolver. Por lo que, asimismo, también van a existir muchas estrategias para poder abordar y resolver esos problemas. ¿Cuáles son ellas? Bueno, existen estrategias de ensayo y error. Este método va a consistir en un intento de fuerza bruta en la que se intenta resolver el problema, tratando de emplear todas las opciones posibles hasta que alguna permita alcanzar la meta, por lo que no se va a garantizar resolver el problema. La estrategia de heurística. La estrategia heurística se va a aprovechar o se aprovecha la experiencia para determinar el mejor camino para resolver el problema. Pero también existe la estrategia de algoritmos, que es la expresión de una secuencia precisa de operaciones que conduce a la resolución de un problema. Podemos encontrar también la estrategia de lluvia de ideas, donde se puede hacer individual o grupalmente, y esta va a consistir en postular un grupo de soluciones viables y después desarrollarlas o complementarlas entre sí.
Entonces, el método por excelencia para resolver problemas por medio de computadoras va a ser el algoritmo. Y este se debe tener siempre en mente, pues buscar esa posibilidad de reducir el costo que representa en términos de consumo de tiempo, de memoria y de procesamiento la ejecución del programa codificado a partir de ese algoritmo, aunque esta parte será pues analizada durante este curso que vamos a estar desarrollando. Pero existe un método llamado el método POILA, ¿sí? El método POILA fue propuesto por el húngaro George Poila, en el que se generalizaban 4 pasos en el que debemos plantear y resolver una serie de cuestionamientos, pues para poder resolver un problema. Se debe tener en cuenta que podemos pasar de un paso a otro de manera indistinta. Primero, hay que entender el problema. Y ahí hay que preguntarnos cuál es la incógnita, cuáles son esos datos, cuál es la condición. ¿Es la condición suficientemente determinar la incógnita? ¿Es insuficiente? ¿Es redundante? ¿Es contradictoria? Pues bueno, eso sería una de las primeras partes. La segunda es trazar un plan, ¿sí? ¿Te has encontrado con un problema semejante? Hay que reflexionarlo. ¿Conoces algún teorema que te pueda ser útil? ¿Puedes enunciar el problema de otra forma? Bueno, si no puedes resolver el problema propuesto, hay que tratar de resolver primero algún problema similar para que podamos preguntarnos, ¿puedes imaginarte un problema análogo un tanto más accesible? ¿O puedes tú plantearte un problema más general? Esta y otras preguntas como ¿has empleado todos los datos? ¿Has empleado toda la condición? ¿Has considerado todas las nociones esenciales concernientes al problema? ¿Eres capaz de escoger las operaciones que se deben efectuar? ¿Eres capaz de descomponer el problema en otros más pequeños? ¿Realizar diagramas de flujo de pseudocódigo? Todas estas acciones son las que pueden ser consideradas en la segunda etapa. Y en la tercera etapa, ejecutar el plan. ¿En qué consiste ejecutar el plan? Bueno, al ejecutar tu plan de la solución, vas a permitir comprobar cada uno de los pasos, puedes ver claramente que el paso es correcto, puedes demostrarlo, se ejecuta en detalle cada operación, te permite simplificar antes de calcular y bueno, al estar haciendo esas acciones, por lo tanto, tú podrías llegar a la última etapa, que es la de la revisión. La revisión hay que verificar que puedas realmente ese resultado ser cotejado, puedas obtener el resultado en forma diferente, puedes verlo de golpe, puedes emplear el resultado, el método en algún otro problema. ¿Eres capaz de dar una respuesta completa? ¿Se puede hallar el resultado de otra manera o se realiza el cálculo con otros valores? Hay que hacer seguimiento al procedimiento y hay que verificar los resultados. Por lo que el método POILA pues maneja los aspectos de los 4 aspectos de entender el problema, de trazar un plan, de ejecutarlo y de revisarlo. Y bueno, es importante también considerar el contexto en el cual nosotros estemos trabajando la programación. Y para esto, pues bueno, vamos a platicar brevemente la clasificación de los problemas, tanto de la naturaleza, de la tratabilidad, del tipo de respuesta. ¿Qué se entiende por la clasificación por naturaleza? Bueno, la clasificación por naturaleza viene siendo los problemas algorítmicos cuando son clasificados de acuerdo a su naturaleza intrínseca respecto a la posibilidad y dificultad de resolverlos. Aquí se puede encontrar entonces problemas indecidibles y problemas decidibles. La otra clasificación, o mejor dicho, ¿cuáles son los problemas indecidibles? Bueno, van a ser aquellos problemas los cuales no se pueden solucionar a través de un algoritmo. Entonces, los problemas decidibles, pues sí son aquellos que se pueden, que son problemas que cuentan al menos con un algoritmo para su cómputo o su solución. Aquí sería interesante que nos hagamos la pregunta, ¿qué tipo de problemas podemos tener como indecidibles y cuáles son los problemas que sí podemos trabajarlos como decidibles? Pero bueno, sin embargo, en un problema que sea decidible no va a implicar que pueda ser resuelto.
Por lo tanto, va a exigir gran cantidad de problemas que cuentan con algoritmos para su resolución, pero pues que son inabordables para una computadora por el gran número de operaciones que hay que realizar para poder hallar su solución. Por lo que esto va a permitir separar los problemas decidibles en dos. Entonces, nos va a permitir esa separación. ¿Cuáles son la clasificación tratables de los tratables y de los intratables? Bueno, hablemos de los intratables. Van a ser aquellos para los que no es factible obtener una solución. A los problemas intratables se les va a conocer también como problemas NP, que son en orden no determinístico polimonial. Un ejemplo, podemos tener que hay que determinar las variables de espacio y de tiempo que influyeron en la generación del Big Bang que dio origen al sistema solar. Son variables y son aspectos que ustedes hoy en día, bueno, ya tenemos una simulación, pero que costó millones y millones de datos, de información, y que no fueron resueltos con unas variables, sino con un conjunto de N elementos que contribuyeron a todo eso. Con respecto a los tratables, van a ser aquellos para los que existe al menos un algoritmo capaz de resolverlo en un tiempo razonable. Por ejemplo, pues hay que calcular la rentabilidad económica de las acciones de una empresa, pongan el nombre que quieran, en la Bolsa Internacional de Valores de los últimos o en el último semestre. Entonces, dentro de los algoritmos, vamos a clasificarlos en dos: los decidibles, que son tratables e intratables, y los indecidibles. Lógicamente vamos a tratar de irnos por la línea en la cual podamos nosotros abordar o que son los más abordados. Y bueno, también tendríamos una clasificación por portabilidad. Esta clasificación dice que son clasificación por tratabilidad, que bueno, en esta sección voy a poner aquí, ok, dice que son los problemas que admiten solución y son clasificados de acuerdo a la complejidad que presentan los algoritmos para resolverlo. Esa complejidad puede ser polinómica, no determinística polinómica o no determinística polinómica completa. Bueno, ¿en qué se define cada una de ellas? Tenemos aquí la definición. En la primera, los polinómicos son los problemas tratables. Eso quiere decir que suelen ser abordables. En la práctica pueden contener muchos problemas naturales. Los no determinísticos polinómicos son aquellos problemas en los cuales se va a aplicar un algoritmo polinómico para comprobar si una posible solución es viable o no. Y bueno, en los no determinísticos polinómicos completos van a ser aquellos problemas los cuales están en la frontera externa entre la clase de los no polinómicos y son los peores problemas posibles de las clases no polinómicos. ¿Qué diferencias? En el primero, en que los polinómicos están los problemas que se resuelven, que se pueden resolver en tiempo polinómico. Los NP, pues son sus mejores algoritmos conocidos, son no deterministas, y los NP completos son son los que se encuentran como imposibles de encontrar una solución eficiente para una solución óptima. Ejemplos: búsqueda binaria, secuencial, factorial, NP, pues torres de Hanoi, ordenación Shell, ¿sí? Y NP complejo, pues vendedor del viajero, que ya son caminos largos, ciclo hamiltoniano. Si se dan cuenta, ya vienen siendo diferentes tipos de soluciones. Ok, vamos viendo aquí que la clase polinómica está constituida por todos los problemas comprobables tratables, y esto es que son problemas que pueden ser resueltos por algoritmos de complejidad polinomial. Ejemplos de la clase: está la resolución de sistemas de ecuaciones lineales, la parte de contabilidad, ordenar números, buscar, juntar archivos, bueno, todo lo que tenga que ver con operaciones de facturación y cualquier problema de programación lineal. Y bueno, aquí tenemos que también son los sistemas de transacciones bancarias, etc. Respecto a la clase NP, esta va a estar constituida por todos los problemas que pueden ser resueltos por algoritmos enumerativos, donde la búsqueda en los espacios de soluciones va a ser realizada a través de un árbol con profundidad limitada por una función polimonial.
respecto al tamaño de la instancia del problema. Y bueno, con el ancho eventualmente exponencial, donde van a manejarse ejemplos como coloración de grafos, optimización de desperdicios, vértices, aristas, etcétera. Están los algoritmos enumerativos. Estos algoritmos obtienen la solución con base a enumerar y está implícita o explícitamente todas las soluciones posibles y escogiendo la mejor de todas ellas. La enumeración explícita también se va a calcular todas las posibles soluciones y se va a escoger la mejor solución de ellas. También vamos a ver por aquí los problemas de decisión. Estos son los problemas muy básicos que se van a manejar a una determinada indagación y pues bueno, se van a tener condiciones para todo ello. Y creo que sería bueno, importante, nomás que vean este pequeño diagrama donde se está simulando un centro de suministro que va a enviar a sus centros de demanda, va a enviar mercancía todos los días, dice que se va a adjuntar los puntos y la distancia entre ellos, va a determinar una ruta de manera que todos los centros de demanda sean visitados. Y bueno, ese es un tipo de solución en la cual vamos a estar usando algoritmos un poco más complejos, ¿no? Entonces, usando algunas rutas, algunos algoritmos de, de búsqueda, ¿no?, con la mejor solución, la ruta más ideal, etcétera. Y pues bien, con esto estaríamos de forma general abordando los principios básicos con respecto a la temática para el análisis y la resolución de problemas, los cuales involucra la primera unidad. La actividad correspondiente será asignada desde la plataforma que tienen ustedes asignada. Muchas gracias por su atención.